Muy bien, pues vamos a entrar al tema de hoy. El tema de hoy es el fundamento del reino, verso de memoria Romanos 14:17, que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el verso de memoria, muy fácil de memorizar, muy corto, y es el versículo del tema de esta semana, el fundamento del reino. El reino de Dios en la tierra fue el tema central en el ministerio de Jesús, ya lo dijimos varias veces. Él dedicó muchas horas y esfuerzo a enseñar este tema. En el Sermón del Monte, por ejemplo, ahí él hace un despliegue de enseñanza exclusiva para los hijos del reino. En todas sus parábolas, más de 33 parábolas, Jesús trata de explicarnos con ejemplos, con cosas que entendemos, cómo funciona el reino de Dios, cuáles son los principios que lo rigen. En cada una de sus predicaciones y aún después de resucitar por más de 40 días, se les presentó a los discípulos con pruebas indubitables, hablándoles acerca del reino de Dios. La razón de este gran esmero en Cristo fue porque esa era su misión. Para esto es que fue enviado y su objetivo primordial era, vamos a dividirlo en cuatro partes. Número uno, que entendamos qué es el reino y cómo funciona. Número dos, que podamos entrar en él. Número tres, cuáles son los principios que lo rigen. Y número cuatro, cómo podemos vivir en él aún estando en la tierra. Wow, tremendo, tremendo, tremendo cómo Jesús trae este mensaje. No trajo un mensaje positivista, Jesús, no trajo un mensaje de quiero que sean lindas personas y que planten un árbol y sean optimistas. No, no es un mensaje positivista de Dios quiere cumplir tus sueños y que seas feliz y que tengas todo lo que quieras, ¿no? No, Jesús no trajo ese mensaje. Jesús trajo el mensaje del reino, que supera por mucho estos evangelios abaratados que se nos han predicado en el siglo XXI, que son antropocéntricos, que tienden a la superación personal, que tienden a la estimulación de los deseos del hombre, de la obtención de bienes, de la obtención de riquezas, de la obtención de poder, de la obtención de reconocimiento. Y bueno, más que todo eso, Jesús nos vino a predicar un mensaje muy específico y es el mensaje de el reino. Y eso es lo que dice el punto número uno. Según el mismo Jesús en Lucas 4:24, ¿para qué fue enviado? Yo quiero que veamos bien este versículo porque nos dice mucho acerca de la misión de Jesús. Lucas 4:42 y 43. Sí, dice, cuando ya era de día, salió y fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, miren lo que dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Acá estamos viendo la esencia de su mensaje, la encomienda divina, la encomienda del Padre, el mensaje claro eh, que Jesús debía transmitir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel y por extensión a nosotros los gentiles, y cómo era tan específica la instrucción que el Padre le dio de que él tenía que venir a la tierra, sí, a morir por los pecados, sí, a mostrarnos al Padre en forma humana, sí, a ser de modelo para nosotros los hijos de Dios, pero acá vemos la esencia de su ministerio, el llamado central y el objetivo de su mensaje, anunciar el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Eso es lo que pregunta el punto número uno.
¿para qué él fue enviado? Respuesta: para anunciar el evangelio del reino de Dios. Yo creo que Jesús está siendo muy claro en esto. A veces la iglesia tiene distintos mensajes que se divorcian unos de otros y como que no, como que todo está disgregado y necesitamos un centro de cohesión para toda la teología del Nuevo Testamento, y ese eje central que cohesiona todas las enseñanzas es el reino de Dios, es el mensaje del evangelio del reino de Dios. ¿Ok? Punto número 2 está en la introducción. Según la introducción, ¿cuál fue el objetivo de Jesús al enseñar tanto del reino de Dios? Lo tenemos acá. Número 1, para que entendamos qué es el reino de Dios y cómo funciona. Número 2, cómo podemos entrar en él. Número 3, cuáles son los principios que lo rigen. Y número 4, cómo podemos vivir en él aún estando en la tierra. Este fue el objetivo de Jesús en sus enseñanzas. Esto fue lo que Jesús quería que sus discípulos entendieran. La razón de las parábolas, la razón del sermón del monte, la razón de los tiempos a solas de enseñanza, la razón de las predicaciones, fue para que los discípulos, para que la gente entendieran el reino. ¿Qué es el reino de Dios y cómo funciona? ¿Cómo podemos entrar en él? ¿Cuáles son los principios que lo rigen y cómo podemos vivir en él estando en la tierra? Obviamente aquí no está hablando Jesús del cielo, calles de oro, mar de cristal. No está hablando Jesús del futuro, el reino milenial que vendrá. No. Si vamos a Mateo 13, donde vemos las 7 parábolas del reino, vamos a darnos cuenta que Jesús no está hablando de un reino futuro ni un reino celestial. Está hablando de la vida que nosotros tenemos. Por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que haya un tesoro escondido en un terreno. Entonces él va y vende todo lo que tiene y compra aquel terreno. ¿Dónde está ahí el elemento escatológico? ¿Dónde está ahí el elemento celestial? El reino de Dios es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado la perla más importante de su carrera, de su vida, va y vende todo lo que tiene y compra esa perla. Entonces, ¿en verdad hemos hallado el reino de Dios? ¿En verdad lo hemos entendido? Si no estamos dando nuestra vida entera por el reino, lo más probable es que no hemos entendido el reino. ¿Por qué? Porque tenemos una concepción tradicionalista, espiritualista y futurista del reino. Entonces pensamos esto nosotros. Decimos, bueno, el reino de Dios es algo que está allá atrás de las galaxias. El reino de Dios es algo que está en el futuro, no sabemos cuándo va a venir. Y el reino de Dios es algo demasiado espiritual para mí. Ponemos en Google imágenes el reino de Dios y qué es lo que vemos. Las luces, una luz brillante cruzando en una nube, rayos de luz atravesando una nube, un castillo de cristal brillante, una escalera inmensa que desciende del cielo hasta la tierra, ángeles alrededor. Cuando vemos eso, nosotros decimos, bueno, es demasiado fantástico para mí, demasiado sublime para mí. No lo entiendo, no lo entiendo, es muy fantasioso, está muy elevado para mí. Yo tengo que pagar la renta, yo tengo que pagar la colegiatura de mis hijos, yo tengo que resolver mi vida, tengo deudas, tengo problemas matrimoniales, tengo problemas con mis hijos, tengo gente amada que no se ha querido convertir, tengo muchos asuntos que resolver para estar pensando en cosas tan sublimes. Y ese es el problema, que Jesús no está hablando de eso, que sí es el reino, por supuesto, lo celestial es el reino, de que la aplicación principal de la que Jesús enfatizó es la aplicación, es la manifestación presente del reino en nuestra vida y de alguna manera en nuestro pequeño cerebrito que Dios nos ha dado. De alguna manera hay neuronas que están
separadas y no hemos logrado vincular la enseñanza del reino con nuestra vida cotidiana. Y entonces decimos cosas como que, ora hermano por mi vida espiritual, como que mi esfera espiritual es una y mi esfera de mi trabajo, de mi familia y de mi vida cotidiana es otra. Y el domingo tengo una esfera y el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado tengo otra esfera. Y de alguna manera no hemos conectado la enseñanza del reino con nuestra vida cotidiana. Y aquí es el punto. Esto es el meollo del asunto, donde Jesús quiere que nosotros le permitamos a nuestro Padre penetrar a nuestra cotidianidad. Y así como Dios es poderoso y tremendo el domingo en la mañana cuando cantamos y danzamos y gritamos aleluya, también que el Señor sea poderoso y tremendo el lunes cuando estamos yendo a pagar el teléfono, cuando necesitamos 1,000 pesos para completar el pago de la renta. También ahí Dios es poderoso. Y es cuando tenemos que aprender a caminar en el reino, a vivir en el reino. Por eso Jesús despliega estas cuatro formas en que nosotros lo podemos entender, para que nosotros entendamos qué es el reino y cómo funciona, cómo podemos entrar en él, cuáles son los principios que lo rigen y cómo podemos vivir en él estando en la tierra. Así que es importante que nosotros entendamos el mensaje del reino de Dios. El reino de Dios no fue un mensaje más en el ministerio de Jesús, fue el mensaje de Jesús, la razón de su ministerio. Todas sus enseñanzas derivan de este eje central, como los planetas orbitan alrededor del Sol. Si perdemos el centro, todo lo demás se deslinda y pierde su sentido. Nosotros hemos hecho, pues, mensajes, ¿no? Un mensaje por aquí, hablamos de acá de la bendición, hablamos de la sanidad, hablamos de la liberación, hablamos de la restauración, hablamos de la prosperidad, hablamos de la escatología, hablamos de la doctrina, como que hemos creado esferas, unidades autónomas de mensajes que no tienen relaciones unas con otras. Pero ¿qué es lo que dice el texto? Todas las doctrinas bíblicas, toda la teología bíblica tiene un eje central que es el reino de Dios. Si perdemos el centro, entonces es como que quitemos el sol del sistema solar. Los planetas caerían en una completa disgregación y podrían chocar unos con otros y no sé, ya no habría un orden. Y es lo mismo, si nosotros quitamos el mensaje del reino, entonces todo lo demás no tiene tanto sentido, no entendemos por qué. A ver, ¿por qué tengo que diezmar? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que cumplir Mateo 18 si me ofendieron? ¿Por qué tengo que servir, obedecer a la autoridad, hacer las cosas como dice el pastor? ¿Por qué? Porque no tenemos el centro, el mensaje del reino de Dios. ¿Cómo entramos al reino de Dios según Juan 10:9? Bueno, Juan 10:9 y Colosenses 1:13, vamos a ver cómo entramos en el reino de Dios. Dice Juan 10:9, Jesús está hablando, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y hallará pastos. Amén. Entonces, ¿cómo entramos al reino de Dios? ¿Cómo entramos? Recibiendo a Cristo en nuestro corazón. Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 3:3, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces la respuesta a la pregunta, ¿cómo entramos al reino de Dios? Naciendo de nuevo, recibiendo a Cristo. Cristo es la puerta. Ahora mi pregunta es, ¿ya recibió a Cristo Jesús como Señor y Salvador? ¿Mm? ¿Ya nació de nuevo en el Espíritu? ¿Ya nació de agua y de Espíritu? Es decir, ¿ya fue bautizado en agua?
¿ok? Si su respuesta es sí, usted está en el reino. Usted ya entró al reino. Usted forma parte ya del reino. Y eso es lo que dice también el siguiente punto. Según Colosenses 1:13, ¿qué sucedió espiritualmente cuando recibimos a Cristo? Dice, vamos a ponerlo, el cual nos ha librado, ¿verdad? Acá estamos viendo un verbo en tiempo pasado, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, otro verbo en pasado, al reino de su amado Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya sucedió. Cuando yo acepté a Jesús en 1995, fui librado del reino de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Yo ya no estoy en el reino de las tinieblas. Usted ya no está en el reino de las tinieblas. Ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Usted ahora está en el reino de Dios. Yo estoy en el reino de Dios. Mi problema no es espiritual, ya no más. Mi problema es cultural. Mi problema es de mentalidad. Mi problema no es espiritual, porque yo ya estoy en el reino de Dios. Y todos los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ya estamos en el reino de Dios. Todos los que estamos en Cristo, ya estamos en el reino de Dios. Ya entramos al reino de Dios. Pero estamos viviendo en el reino vivencialmente. Bueno, esos son otros 20 pesos, como diría el de la feria del carrusel, ¿no? Esa es otra cosa. José Acosta comenta: le cuesta al hombre natural entender este concepto de vivir en un reino espiritual y se resiste a dejar sus costumbres y tradiciones dogmáticas. Exactamente, exactamente. Ese es el problema. Ya el problema ya no es espiritual. Su problema espiritual ya quedó resuelto. ¿Cuál era su problema espiritual? Estaba muerto en delitos y pecados. No había comunión con Dios. Estaba completamente condenado. Estaba usted, era convicto, reo de muerte. Ahora que ha aceptado a Cristo, usted ha nacido de nuevo, ha sido regenerado, ha nacido de nuevo, ha entrado al reino, trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Su problema ya no es espiritual, pero como dice José, nos cuesta, como le costó a los israelitas que salieron de Egipto. Ellos salieron en una noche, pero Egipto no salió de ellos. Egipto se quedó encrispado ahí en su forma de pensar, en sus neuronas. Ahí estaba metido Egipto allá. Y aunque querían ellos, pero ahí estaba, no renovaron su mente. Y es la misma historia con nosotros. Ya somos hijos de Dios. Ya nuestros pecados han sido perdonados, ya estamos en el reino, ya formamos parte de la ciudadanía celestial, ya el reino de Dios, estamos dentro de él. Satanás no está en ese reino. Usted sí, él no. Pero como esto no ha sido renovado, como hay conceptos tradicionalistas, espiritualistas y futuristas, no vemos el vínculo de cómo el reino puede afectar mi economía, mi salud, mi matrimonio, mi familia, mi trabajo, mi ministerio, mi casa, mi vida cotidiana. No hay un vínculo, como que está divorciado. Y tenemos nuestra vida espiritual los domingos, pero de lunes a sábado es otra cosa. Regresamos al mundo, ¿no? El domingo Dios es poderoso, pero el lunes ya no tanto. Entonces tenemos que entender esto, que Dios nos llama a vivir en el reino y que para que lo logremos tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que cambiar nuestra cultura, la cultura del mundo que está acá, que está metida, su doctrina, su enseñanza, sus principios, sus valores, sus formas de hacer las cosas están acá metidas,
y hay que cambiarlas por los nuevos estándares del reino de los cielos. Aquí están. Aquí están. Aquí están. Por eso, aprender a vivir en el reino de Dios, o sea, ya entramos, ¿verdad? Eso ya está claro. Y no dudamos de eso. Listo, ya. Ahora, hay que aprender a vivir en él. Aprender a vivir en el reino de Dios no es otra cosa que un proceso de renovación de nuestra mente con la palabra de Dios, aunado a procesos de obediencia en los estándares bíblicos de nuestro Padre. ¿Mm? No siga haciendo las cosas a su manera. No quiera reinventar la rueda, hermano. No haga su propia versión de un reino que solo existe en su cabecita. ¿Ok? Usted tiene que apegarse a esto. Si no, se está engañando a usted mismo. Ya entramos al reino. Listo. No hay duda. Listo. Eso está resuelto. Ahora, ¿cómo vivimos en él? Eso es otra cosa. Hay que cambiar la mente. La mentalidad egipcia por la mentalidad de hijo. La mentalidad tutankamónica por la mentalidad del reino. Y entonces, aprender a vivir en el reino de Dios no es otra cosa que un proceso de renovación de la mente en la palabra, aunado a procesos de obediencia en los estándares de la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere seguir peleándose con Dios, no diezma, no perdona, no sirve, no se sujeta a la autoridad. Si usted quiere seguir peleándose con Dios, usted es su vida. Es su vida. Hágalo. Es su vida. Ni modo. ¿Pero qué está haciendo? Limitándose a usted mismo, engañándose a usted mismo para seguir en el mundo cuando usted ya está en el reino. Está en el reino, pero no vive en el reino. Tiene la ciudadanía del reino, pero sigue pensando como el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vive como el mundo. Tiene los resultados del mundo. Y usted hace las cosas como el mundo, aunque ya es del reino. Entonces, hay que cambiar. Hay que cambiar el chip. Hay que cambiar, hay que renovarlo, cambiar las líneas de pensamiento, los surcos que se sembraron allá en nuestro campo de la mente para ser del reino, para ver las cosas como Dios las ve, pensar como Dios piensa, hablar como Dios habla, actuar como Dios actúa, tener las actitudes de Dios, de Cristo. Y entonces, efectivamente, vivir experiencialmente en el reino, en el reino, en el reino. No somos de este mundo, hermanos, somos del reino. Entramos al reino de Dios al recibir a Cristo. Cuando hicimos esto, Dios nos hizo nacer de nuevo y nos trasladó nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. Esto es un hecho espiritual, ya sucedió, no importa si lo entendemos o no. Ahora el tema importante para los que ya estamos en Cristo es aprender a vivir en ese nuevo reino al que ya hemos sido trasladados. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que su problema no es espiritual? Su problema no es espiritual. Su problema es mental, de la mentalidad. Su problema es cultural. Aquí está. Su problema es educacional. Aquí está. El problema está acá. No está aquí. Aquí todo está bien. Hijos de Dios, nacidos de nuevo, herederos de Dios, coherederos con Cristo, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Aquí no hay problema. Aquí estoy completo en Cristo. Aquí está el problema. Aquí está el problema. Sigue pensando como el mundo. Sigue haciendo las cosas como el mundo. Resiste los mandamientos. Resiste al Espíritu. ¿Cuál es el resultado? Está en el mundo, no en el reino. Ese es el resultado.
Ese es el resultado. Ese es el resultado. Punto 5. Para aprender a vivir en el reino de Dios, la primera lección que debemos aprender es cuál es su cimiento, sobre qué está fundado. Mateo 6:33 nos lo dice. ¿Cuál es? Vamos a ver el versículo. Ya lo conoce usted de memoria. No se lo tengo que mostrar, ¿verdad? Pero vamos a verlo. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y, vamos a resaltar esta y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Queremos el reino de Dios, queremos las bendiciones de Dios, queremos las promesas de Dios, queremos que Dios saque su varita mágica y toque nuestra frente, queremos que Dios nos resuelva la vida, queremos que Dios haga las cosas a nuestro alrededor, queremos el reino de Dios, pero no hacemos las cosas como el reino de Dios. Y Jesús está acá uniendo ambas cosas. Jesús nos dijo, busquen primeramente el reino de Dios y todo lo será añadido. No, para que lo entendamos, para que no caigamos en el error de espiritualizar las cosas y de creer en la magia y en el mundo mágico de Walt Disney. Para evitar caer en ese error, Jesús nos dice, hey, el reino de Dios y su justicia son dos cosas que están, es una misma esfera. No podemos divorciar el reino de Dios de su justicia. Entonces, ¿cuándo va a venir todo lo que necesitamos por añadidura? Cuando busquemos el reino de Dios y hagamos las cosas como en el reino de Dios. Su justicia se refiere al reino. Busca el reino de Dios y haz la justicia del reino. Haz las cosas como se hacen en el reino. ¿Qué actitudes hay en el reino? ¿Mm? ¿Cuáles son las actitudes de los ángeles? ¿Cómo hacen las cosas los ángeles? ¿Cuánto tardan en obedecer los ángeles? ¿Cuestionan los mandamientos los ángeles? ¿Tienen una mejor idea los ángeles? ¿Consideran los mandamientos los ángeles como sugerencias optativas? Ahí está el detalle. Como diría Cantinflas, ahí está el detalle. Entonces, el fundamento del reino es la justicia. El reino de Dios no se basa en la magia. No es Harry Potter. No es el Señor de los Anillos. No es el mundo mágico de Walt Disney. No. El reino de Dios no se basa en la magia. El reino de Dios no se basa en el sentimentalismo, en la cultura de los copos de nieve hoy en día. No. Hay un cimiento de ese reino que es la justicia. La justicia. Entonces Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Ustedes van a tener el reino de Dios si caminan en la justicia del reino de Dios, si viven en los estándares del reino de Dios, si dejan de hacer las cosas como Egipto, si dejan de pensar como Egipto, si dejan de tener esa mentalidad esclavista faraónica y entonces empiezan a pensar como hijos y empiezan a actuar como hijos y empiezan a obedecer como hijos y empiezan a hacer las cosas como hijos, ustedes van a empezar a caminar en la justicia del reino y entonces, estando en el reino, todo te será añadido. Todo te será añadido. Nirva comenta, debemos aprender a vivir en un nuevo gobierno con sus normas y reglamentos, ser dignos ciudadanos de ese nuevo gobierno. Sí, cuesta, Nirva, cuesta. Son tantos años que vivimos lejos de Dios, tantos años pensando como el mundo, que nos cuesta. Claro, por eso
Por eso Jesús dice que los niños nos llevan ventaja. El reino de Dios es para los que son como niños, porque el niño el primer día que llega a la iglesia danza, el niño el primer día que llega a la iglesia diezma, el niño el primer día que llega a la iglesia perdona, el niño no piensa en perdonar, como nosotros que tardamos 10 años en perdonar. Y entonces ellos ya nos llevan ventaja porque ellos no tienen tanto adoctrinamiento, tanta culturización, tanta colonización en nuestra mente. Entonces ellos son prácticos. Y así quiere Dios que seamos. Para evitarnos, ¿qué? Décadas de perder el tiempo. Ani Contreras comenta, es cuestión de decisión. Decido dejar atrás todo lo aprendido y aprender lo nuevo como los niños. Exactamente. Ya me ganaste la palabra, Ani. Muy bien, entonces, Dios nunca hará nada indebido. Esta es la base de su reino. Ni lo respaldará. La justicia es el fundamento de su reino por la eternidad. Si decimos que buscamos el reino, pero seguimos haciendo cosas indebidas, nos engañamos a nosotros mismos. Buscar el reino implica hacer las cosas según los estándares de Dios, es decir, su justicia. Solo así podemos aprender a vivir en él y ver sus beneficios. Entonces, vamos a recapitular. Ya entramos en el reino, ¿verdad? No hay cuestionamiento, no hay duda. Si usted ya aceptó a Cristo Jesús como Señor y Salvador, lo cual estoy seguro que todos ustedes lo han hecho, listo, ya estamos en el reino, ya nacimos de nuevo. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciera de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eh, Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ya sucedió. Listo. No hay duda, no hay problema. Listo. Ok. Ahora el punto es cómo los que ya estamos en el reino, cómo aprendemos a vivir en él, porque el que no está en el reino ni siquiera puede aprender a vivir en él porque no está. Nosotros ya estamos. Ahora, ¿cómo aprendemos a vivir en el reino? Ese es el punto. Y la primera enseñanza, escúcheme, la primera enseñanza que debemos aprender para que podamos empezar a vivir en el reino, la primera enseñanza que debemos aprender acerca del reino es el cimiento del reino, la justicia del reino. Por eso el Sermón del Monte, ¿cómo empieza el Sermón del Monte? ¿Cuál es la primera bienaventuranza del Sermón del Monte? Mateo capítulo 5. ¿Qué dice el primer versículo? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ok? El Sermón del Monte nos está diciendo cómo es la justicia del rey. Dejen de hacer las cosas a su manera, nos diría Jesús. Vamos a hacer las cosas como se hacen en el reino. Entonces, si usted ya está en el reino por Cristo Jesús, ya entró por la puerta, ya aceptó a Cristo, ya fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. La pregunta ahora para usted es, ¿cómo aprendo a vivir en este nuevo reino? Y la respuesta que yo le doy es que la primera lección que usted debe aprender es el cimiento del reino. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dígalo con su boca. Quiero que lo suelte con su boca. ¿Cuál es el cimiento del reino de Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La justicia. La justicia. Dios jamás hará algo indebido. Nunca cometerá una felonía, nunca hará algo arbitrario, nunca será
tendencioso. No, 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 no. Jesús, Dios nunca hará una injusticia, jamás, ni va a respaldar nada. Por lo tanto, cuando usted hace algo indebido, aunque es ciudadano del reino, se sale del reino. ¿Por qué? Porque está haciendo algo indebido. Ya no te puedo respaldar, nos diría nuestro Padre. Estás mintiendo y ya no puedo respaldarte. Entonces, quedamos solos afuera del reino tratando de hacer salir adelante nuestras fuerzas. Entonces, usted va a decidir dónde quiere vivir. ¿Usted es del reino? Sí. Ahora, ¿dónde va a vivir? ¿En el reino o en el mundo? Eso usted lo decide. Eso usted lo decide. ¿Usted quiere vivir en el mundo? Adelante. Haga las cosas como el mundo, piense como el mundo, hable como el mundo, decida como el mundo. Pero si usted quiere estar en el reino, no solamente decir, Padre, dame tu reino, dame tu reino. No, no es solamente decirlo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Haga las cosas como en el reino. Entonces, usted va a caminar en el reino. Usted va a estar vivencialmente en el reino. Y entonces, todo te será añadido en este reino, acá, no acá, no acá. Aquí que te ayude Morena, Primpa, PRD, que te ayude tu cuñado rico, ahí, aquí. Pero acá es tu padre. Aquí es tu padre. Entonces hay que aprender. Hay que aprender a vivir en el reino. No lo traemos en nuestra mente. No venimos con eso. No es parte de nuestra cultura. No forma parte de nuestra educación. No está en nosotros. No está. Es nuevo. Hay que aprender desde cero. ¿Y cuál es la primera lección? El cimiento. La primera lección es el cimiento, el fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? La justicia, la legalidad. No hay arbitrariedades en el reino. No hay felonías en el reino. No hay chanchullos en el reino. No hay magia en el reino. No hay fantasía en el reino. Mundo mágico de Walt Disney. No importa, eres un infeliz y ahora te bendecimos. No. Por eso yo le he dicho que cualquier mensaje ahora en el siglo XXI, en la iglesia del siglo XXI, que te baje las promesas y bendiciones de Dios, que te habla del empoderamiento del Espíritu, que te hable de la unción del Espíritu, que yo te veo en un caballo blanco, yo te veo llenando estadios. Cualquier mensaje que te hable de las promesas y las bendiciones de Dios, pero te omita la responsabilidad humana de arrepentirte y obedecer, te están vendiendo humo, te están vendiendo magia. Eso no es verdad. Te están llevando al reino mágico de la emoción, el reino de la fantasía, te están llevando. No es así. Busca mi reino y su justicia. Entonces, todo lo que quieras, empoderamiento, unción, naciones, bendición, todo lo que quieras, va a venir por añadidura. Tenemos que caminar en los estándares del reino. Si ya estamos en el reino, tenemos que aprender a caminar en el reino. Así funciona. Así funciona. Lo siento, mi, mi trabajo es informárselo. A mí me gustaría que Dios le bendiga, sin, aunque usted no haga las cosas bien, pero no es así. No funciona así. Claro que hay una gracia general para todos los seres humanos. Dios bendice hasta los malos, a todos, y somos bendecidos por el simple hecho de levantarnos y respirar y salir a la calle en la mañana. Somos bendecidos, pero no es el reino. Esa es la gracia general impartida al hombre por la misericordia que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos y hace llover sobre pecadores y santos. Pero tenemos que aprender a caminar en este reino. La primera lección es cuál es el cimiento. Grábeselo, escríbalo en las tablas de su corazón. El cimiento del reino es la justicia. Cada vez que yo haga algo indebido, me salgo.
Cada vez que yo mienta, me salgo. Cada vez que yo sea deshonesto, me salgo. Me salgo de la protección. Pierdo el respaldo divino y quedo solo tratando de resolver mi vida. Allá usted. Allá usted. Allá usted. No cuente conmigo. No cuente conmigo. A mí me da miedo. A mí me da miedo. Si usted se sale del reino por su cuenta, yo le admiro. Es muy valiente usted es valiente para enfrentarse al Dios vivo y verdadero. Uy, yo le admiro mucho. Yo no. Yo no, 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 no. Yo no. Yo le temo a nuestro Padre. Yo le temo a nuestro Padre. Vamos a terminar con el punto número 6. ¿Qué es el reino de Dios según el apóstol Pablo en Romanos 14:17? Es el versículo de memoria, lo tenemos a un lado. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Claro, el contexto de Romanos 14 está hablando de lo sacrificado a los ídolos. Es bueno comerlo, no es bueno comerlo. Si lo comes antes de sacrificarlo está bien, pero si lo comes después de sacrificarlo no está bien. Pero Dios ya santificó todo, no, pero ya se le ofreció. Entonces, hubo un debate tremendo acerca de esto y Pablo dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El reino de Dios no se trata de debates religiosos, ritualistas y ceremoniales. No. No se trata de que si se pone corbata o no se pone corbata, si se canta con batería o con teclado. No, eso no se trata el reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, justicia. Aquí lo está diciendo Pablo otra vez. Justicia es el cimiento. Paz y gozo, el resultado de andar en la justicia, en el Espíritu Santo. Entonces podemos poner acá en el inciso A, que es el reino de Dios según el apóstol Pablo en Romanos 14:17, inciso A, su cimiento, justicia. Aquí está, justicia. Inciso B, el resultado de andar en ese cimiento, gozo y paz en el Espíritu Santo. Si usted busca el reino de Dios y anda en la justicia, es decir, hace las cosas como las pide nuestro Padre, no está usted inventando su propia versión del reino. No está usted haciendo una selección de qué mandamientos le convienen y cuáles no les convienen, cuáles son de la gracia, cuáles son del antiguo pacto. Esto lo hago, esto no lo hago, esto lo cumplo, eso es del Antiguo Testamento. No, usted está obedeciendo. Si usted anda en el cimiento, ¿cuál va a ser su fruto? Paz verdadera y gozo verdadero. Esta es la señal que usted está en el reino. Verdadera paz, verdadero gozo. Usted no cabe del gozo. Cada atardecer usted está, wow, Padre, qué contento estoy. Cada amanecer usted dice, mi Padre, cuánto te amo. Usted está en el reino. Usted tiene gozo. Usted tiene paz. Es el fruto. El gozo y la paz no es un objetivo, no es una meta a alcanzar, es un resultado, es un fruto. ¿Cuál sería el objetivo? Andar en justicia. No salirse, no salirse de la plataforma de la justicia del reino de Dios. Y entonces, ¿qué va a tener? Paz y gozo en el Espíritu Santo. Cada vez que hace algo indebido, se sale del reino de Dios y pierde su respaldo. No lo haga. Aprenda a caminar en la luz, aprenda a vivir en el reino, andar en sus estándares y lineamientos. No existe la magia ni la fantasía, solo un reino de completa legalidad. Es por eso que la primera lección que debemos aprender es cuál es el cimiento del reino. Porque si no andamos en la luz, de nada sirve todo lo demás. Aunque seamos del reino, no viviremos en él. Y aunque Dios sea nuestro Padre, viviremos como huérfanos en el mundo. Y Dios no quiere nada no quiere para nada eso para nosotros. El recuadro a la derecha dice justicia perfecta.
Jesús trajo el reino de Dios de vuelta a la tierra. Aquella perfección y hermosura que se perdió en el paraíso por el pecado está nuevamente disponible para nosotros hoy. Esto es posible debido a que Jesús pagó el precio del pecado con su sangre y de esta manera satisfizo la justicia eterna. Dios, aunque nos ame, no puede perdonarnos solo por amarnos. Aunque Él es bueno, no puede salvarnos solamente por ser bueno. Dios no puede cometer ninguna arbitrariedad, pues violaría el fundamento de su reino. La solución a este gran dilema es la sangre de Jesús derramada en la cruz. Con ella, las justas demandas de la ley quedaron satisfechas para que ahora Dios pueda perdonar pecados sin dejar de ser justo. Él pueda salvar al pecador sin pervertir la justicia. Alabado por siempre sea nuestro bendito Salvador. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¡Wow! Qué hermoso es entenderlo. Porque para esto fue Cristo a la cruz. ¿Por qué tuvo Cristo que pasar tan grande humillación? Porque no había otra manera. ¿Por qué? Porque el fundamento es la justicia. Dios no puede perdonar pecados solamente por amarnos, porque hay un problema con la justicia. Dios no puede salvarnos solamente por el ser bueno, porque hay un problema que hay que resolver, el problema de la justicia. No se puede. Y esa es la razón por la que Dios tuvo que tomar una medida tan drástica por la justicia. La justicia se tiene que satisfacer. Las justas demandas de la ley, la balanza tiene que satisfacerse. Y esa es la razón por la que Jesús fue a la cruz. Si existiera la magia, si existiera el mundo mágico, si existieran hadas madrinas y genios de lámparas y varitas mágicas, no hubiese sido necesario que nuestro amado Salvador fuera a la cruz. Pero fue para satisfacer y cumplir la justicia y para que de ahora en adelante, una vez Él derramado su sangre, nuestro Padre pueda perdonar pecados sin dejar de ser justo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pueda salvar al pecador sin pervertir la justicia, sin cometer ninguna arbitrariedad. Qué hermoso el plan de salvación. Vamos a abrazarlo. Vamos a abrazar el reino. Vamos a buscar el reino, sí, las promesas y las bendiciones, por supuesto, sí, pero la justicia del reino. Vamos a hacer las cosas no solamente porque así lo pide la iglesia, no solamente para que no se moleste el pastor. Les he enseñado cómo resolver conflictos de la forma del reino. Hay que hablar con el hermano. Vamos a hacerlo. Hay que hacerlo de esa manera para estar en el reino, para aprender a vivir en el reino, para aprender a caminar en el reino, estando en la tierra. Ya está todo puesto en la palabra de Dios. Solo hay que hacerlo. Así que yo les animo a que lo hagamos y que cosechemos y vivamos y realmente seamos un pueblo selecto para Dios, un pueblo escogido, un pueblo de reyes y sacerdotes. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y reinemos sobre la tierra. ¡Wow! Es grande lo que nuestro Padre tiene para nosotros, hermanos. No lo perdamos por un potaje de lentejas que este mundo nos ofrece. Amén. Ponga las dos manitas en su corazón. Voy a bendecirle. Padre, gracias, 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 gracias por cada uno de mis hermanos que tienen esta disposición, este corazón de ser alimentados por tu palabra y tu Santo Espíritu. Reconocemos que somos tan débiles, Padre. Somos solamente hombres, somos solamente partículas de polvo. Estamos llenos de debilidad, estamos llenos de errores, de fallas. Padre, necesitamos tu gracia. Necesitamos tu gracia. Necesitamos tu Santo Espíritu llenándonos. Sin ti somos como hojas secas, llevadas de aquí para allá por el viento. Somos como tierra árida en el desierto. No hay nada en nosotros digno de alabanza, Señor.
Te necesitamos, Cristo Jesús. Te necesitamos, Espíritu Santo. Pon tu manto sobre nosotros. Solo podemos producir pecado y vanagloria por nosotros mismos, Padre. Pon tu manto en nosotros. Venga tu reino. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, en la vida de cada uno de mis hermanos, en sus familiares y en sus vidas personales, Padre. Te doy gracias por sus vidas y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Uf, amén. Recíbalo, recíbalo. Amén. Vamos a aprender juntos. Gloria a Dios. Pues les mando un abrazo fuerte, muchas bendiciones y buenas noches a todos. Espero verles pronto. Amén. Bye bye. Bendiciones. Nos vemos.